Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo. Soy el pastor José de Jesús del Ministerio Transformación, presentando su programa Dabar Haim, Palabra de Vida para Todos. Hoy quiero compartir con ustedes una nueva reflexión acerca de estos tiempos que estamos viviendo, pero no nos vamos a enfocar a lo que está sucediendo en este momento con esta pandemia. Creo que ya hemos recibido demasiada información y creo que estamos saturados de la misma. Vamos a enfocar esta reflexión en algo más particular, en algo más personal, en algo más interno de lo que sería la vida de la iglesia. Y vamos a empezar con este texto de las Sagradas Escrituras, la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 14, que yo creo que también es un texto que ya es por todos conocido, pero vamos a hacer énfasis. Lamentablemente, este texto casi siempre se cita nada más la mitad de este texto, pero en realidad es provechoso para nosotros que podamos tomar todas las palabras y de alguna manera sacarles todo el jugo que tiene cada palabra en cada texto de la Biblia. Versículo 14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí tenemos la primer parte para reflexionar. Esto parece sencillo, pero en realidad es algo muy profundo, porque nos habla de una santidad que debemos de seguir con todos. Es decir, no solamente es una santidad personal, como decir, bueno, yo soy santo en el Señor y los demás pues es su problema. No, aquí dice seguir la paz con todos y la santidad. Entonces son dos aspectos muy importantes de este versículo. Tenemos que seguir la paz y la santidad con todos. Entonces normalmente se cita la segunda parte: sin santidad nadie verá al Señor, porque así está acostumbrada mucha gente a leerlo, así se lo enseñan y citan lo mismo que les han enseñado, pero le resta importancia a la primera parte del versículo. Por eso yo lo voy a estar repitiendo las veces que sean necesarias. Seguid la paz con todos. Entonces es un requisito. Tenemos que estar en paz con las personas. Primer requisito. Tenemos que estar en paz con todos. Y por todos se refiere con todos, y obviamente estamos hablando de personas. Vecinos, hermanos, padres, hijos, tíos, sobrinos, pastores, líderes y los miembros en general de la iglesia. Tenemos que tener paz. Tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este es uno de los problemas. Repito, solamente se cita o se le da más importancia a la segunda parte, que es sin santidad nadie verá al Señor. Y por lo tanto sabemos que es una parte integral del texto. Pero es un texto que es compuesto de varias partes. Seguir la paz con todos, lo repito, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ahora tenemos, en este punto, debemos de entender que sin santidad nadie le verá. Nadie verá al Señor Jesús. Entonces el texto es claro, es muy preciso de que sin santidad no podemos ver al Señor. Es posible que muchos de nosotros pensemos que no adulteramos, no fornicamos, no robamos, quizás no cometemos pecados escandalosos o públicos. Posiblemente alguien piense de esa manera. Pero si tú tienes odio en tu corazón, si tienes venganza, si tienes resentimiento, si tienes amargura, si tienes pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, si practicas la manipulación, la mentira, el engaño, si tú estás practicando algunos de estos pecados, tú no puedes ver al Señor.
porque el texto lo está diciendo claramente. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que es una parte integral y muy importante, y lo volvemos a repetir. Tenemos que tener paz con todos. No nos engañemos, no podemos decir que estamos en paz con Dios y estamos enemistados con las personas, porque eso no funciona así. De hecho, hay partes en las Escrituras donde se nos ordena estar en paz con Dios y tener la paz de Dios y también tener paz con las demás personas. Entonces, no podemos tener una idea, o mejor dicho, podemos tener una idea equivocada, nada más de ser santos, pero sin la paz con todos. No, es un texto integral, un texto que se debe de entender de esa manera tal y como está escrito. Debemos de tener paz con todos y debemos de vivir en santidad. Entonces, todos estos pecados que están en el corazón, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, estos pecados están en el corazón. El Señor Jesús mismo dijo que de ahí salen todos esos pecados y tienen el poder, tienen la facultad de contaminar al hombre. Así que es muy importante esto, no nos engañemos, no pensemos que porque no estamos practicando algún pecado así tan escandaloso, no hay problema. No, sí hay problema, porque estos pecados entran en la categoría de la ética, de la moral, de lo que es la vida espiritual. Entonces, empezando por este texto, ya debemos de entender que es muy importante el que estemos viviendo en paz con las personas. No solamente tener paz con Dios, no solamente tener la paz de Dios, sino estar en paz con todas las personas. Como dije hace unos momentos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los pastores, con el liderazgo y con la membresía general en la iglesia, con nuestros jefes en el trabajo, con los compañeros en el trabajo, con todas las personas. Por eso vuelvo a repetir que este texto solamente necesita la segunda parte. Sin santidad nadie verá al Señor, pero pasan por alto la primera, que es igual de importante. Así que es muy importante, por eso al principio les decía, nosotros tenemos que entender que estas señales, como les dije, vamos a tomarlas como algo más personal, más íntimo, en relación a la vida de la iglesia. ¿Cómo es nuestro andar diario con Dios? ¿Cómo es nuestro andar diario en relación con los hermanos en la fe? Esto es muy importante. Entonces, tomando como base este texto, vamos a continuar y vamos a compartir otros textos que son muy importantes y que debemos de tomar en consideración. Estas señales, como les he estado diciendo, son internas. ¿Por qué le llamamos internas? Porque salen de adentro de la misma iglesia. No es alguien vino de afuera, ¿sí? No es algo que vino de afuera, sino es algo que nace, crece y sale de la misma iglesia. Se da en la membresía de la iglesia. Por eso es que estas señales son muy importantes para todos nosotros. Y debemos de tomarlas en consideración porque de verdad se pasa por alto esto. No es que las cosas estén bien, no es que todo va a salir bien, no podemos estarle diciendo a la gente, así como tú vives, solo confía en Dios, todo va a pasar, todo va a mejorar, porque estamos engañando a las personas, tanto cristianas como personas no cristianas, las estamos engañando. Porque estos pecados están en la moral, están en la ética, ¿sí? Entonces es importante decirles la verdad. No podemos decirles confíen en Dios aunque estén viviendo como estén viviendo. No. De hecho, yo he escuchado muchas palabras y muchos mensajes de personas que están enseñando la Biblia y ese es el mensaje que les transmiten. Les dicen, todo va a pasar, todo va a salir mejor, solamente confiemos en Dios, esta situación va a mejorar, pero esa es una mentira. ¿Por qué? Porque la persona no es movida, no es llevada al arrepentimiento para con Dios. No es llevada a tener paz con las demás personas. Tampoco se le hace un llamado a vivir en santidad,
en una entrega ferviente, en una consagración a Dios realmente. Acuérdense, no podemos engañar a Dios. Él conoce tu intimidad. Él conoce esos pecados que tú cometes en oculto, pensamientos perversos, pensamientos obscenos, pensamientos que deshonran a Dios. Él conoce todo. Entonces, tú no puedes decirle a una persona que tiene esta clase de pensamientos o que tiene esta clase de vida íntima, oculta, con sus pecados, y al mismo tiempo decirle, confía en Dios, todo va a salir bien, en relación a lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Eso es engañar a la gente. La Biblia nos enseña que debemos de llevar a la gente a que tenga un arrepentimiento genuino, verdadero. Y como dije en otra ocasión, que sienta el dolor en su corazón de haber pecado contra Dios. Entonces, siguiendo esta idea que nos muestra la Biblia, tenemos otro texto, que esto es lo más preocupante, es lo que les mencionaba hace un momento. Muchas veces ponemos mucha atención en las señales externas, en lo que está sucediendo. Hay tanta información ya sobre lo que está pasando que muchos de nosotros ya ni queremos ver las noticias. Por eso hoy nos vamos a enfocar en estas señales internas, porque como dije hace unos momentos también, estas señales salen de adentro de la misma iglesia, de los mismos miembros de la iglesia, de los mismos que profesan ser cristianos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en consideración la palabra escrita, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque ese es otro error que se está cometiendo. La gente, los que predican, los que enseñan, solamente quieren enseñar del Nuevo Testamento y por eso tuercen las Escrituras, porque pasan por alto e ignoran o no les gusta leer lo que conocemos como el Antiguo Testamento, sin saber que es la palabra inspirada de Dios. Se debe de estudiar en conjunto, con una sana hermenéutica, bajo la dirección del Espíritu Santo por encima de cualquier otra cosa. Entonces, no podemos dejar de predicar el Antiguo Testamento, y si hay alguien que dice que eso ya no nos guía, que eso no es para nosotros, que eso fue dado solamente para los judíos en su momento, les están engañando. Les están mintiendo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están vigentes, porque es la misma palabra inspirada de Dios. Jesús nos enseñó claramente en Mateo capítulo 5, para leerlo todo, capítulos 5, 6 y 7. En estos capítulos Jesús dijo unas palabras muy importantes, que ni una jota, ¿sí?, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa esto? Que si hay partes del Antiguo Testamento que se componen de una letra más pequeña, como la letra Yod, que es la más pequeña en el alefato hebreo, es decir, si no se ha cumplido, entonces se tiene que cumplir. Y entonces, si se tiene que cumplir alguna parte de la profecía del Antiguo Testamento que no se ha cumplido, entonces obviamente se tiene que cumplir, porque Jesús lo enseñó de esa manera, así tan claro. También mencionó otras palabras similares: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces debemos de tomar en consideración tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Si no lo hacemos de esta manera, lo más seguro es que vamos a torcer las Escrituras. Vamos a citar textos fuera de contextos. Así que es muy importante tomar esta consideración. Por eso yo les hago esa invitación a que ustedes escudriñen y también lean el Antiguo Testamento bajo la dirección del Espíritu Santo, porque es palabra de vida, es palabra inspirada de Dios y jamás ha pasado de moda, y quiero decirles enfáticamente, está vigente el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a pasar a otro texto de las Sagradas Escrituras, que lo estamos tratando, como les dije hace un momento, hacia las señales internas de la vida de la iglesia. Para darle un nombre a estas señales, a esto que estamos viviendo, así como esta pandemia tiene un nombre,
Así toda esta plaga, todo este virus interno, todo esto que está sucediendo como señales dadas por el Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento, si le tenemos que poner un nombre, su nombre es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es tomar todo aquello en lo que tú crees y rechazarlo, torcerlo, apartarte de la sana doctrina, apartarte de la sana o de la fe sana, de la fe genuina. Empezar a interpretar la Biblia a tu manera, como tú crees que se debe de interpretar, torciendo las Escrituras. Lo más tremendo de todo esto es que estas señales salen de adentro, y tengo que hacer énfasis en eso, porque repito, no es que alguien vino de afuera, ¿sí? Sino que y cambió la forma de pensar, sino que de dentro mismo sale esta señal de la apostasía. Así tenía que ser porque así está profetizado. Entonces tenemos en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, vamos a dar lectura a algunos versículos, y en algunas de las Biblias aparece por ahí un título que está encabezando cada capítulo, para darnos una idea más o menos de lo que tratan los siguientes versículos. Entonces leemos y dice así la Escritura. Repito, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros profetas. Aquí me quiero detener un poquito y hacer total énfasis a los apóstoles de Jesucristo, a los apóstoles bíblicos, a los apóstoles de la Biblia. No sé cuánto énfasis hacer en esto, pero se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento. No se refiere a ninguna otra clase de ningún otro apóstol actualmente. Esto tiene que estar claro. Y dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vean, hermanos, vuelvo y repito esto que he estado mencionando. Estas señales salen de adentro de la iglesia. Eso es lo más tremendo de poder entender que cómo es posible que de la misma membresía, de los mismos líderes, del mismo pastorado, salgan los apóstatas que nos menciona la Biblia. Por eso les mencionaba al principio, no vamos a hablar de esta señal externa, de esta pandemia que todos de alguna manera estamos viviendo, porque eso es como muy general. Vamos a hacerlo íntimo. ¿De dónde sale la apostasía? La apostasía sale de adentro de la iglesia, de los practicantes, de los que se dicen ser cristianos. De ahí sale la apostasía. ¿Y por qué sucede así? ¿Por qué tiene auge? ¿Por qué crece? Porque las personas que están en estas congregaciones no tienen discernimiento de la palabra. Lo único que saben son textos, pero no tienen discernimiento de la palabra de Dios. Todo el mundo conoce muchos textos, y en muchos de los casos son textos fuera de contextos. Y por eso se tuercen las Escrituras. Por eso las personas que hacen esto son torcidos y tuercen las Escrituras. Entonces, vemos que aquí el texto nos está enseñando que vendrán burladores. Esos burladores, se los vuelvo a repetir, no son externos, son internos. Estos burladores salen de la misma iglesia. Y el tema
del cual nos está hablando este versículo es que se burlan de la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes están burlando de la segunda venida de Cristo? Los mismos burladores que salen de los templos cristianos o de las iglesias cristianas. De ahí están saliendo los burladores, lo estamos escuchando, lo estamos leyendo en esta carta del apóstol Pedro. Y esto es muy importante y es muy interesante, porque dice sabiendo primero esto, o sea, es como si fuera una de las primeras señales que en estos postreros días se aparecerían, surgirían burladores. Pero dice que no eran guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? No tenían conocimiento bíblico, y dice andando según sus propias concupiscencias. Por eso tuercen las Escrituras, por eso son unos torcidos, porque no los guía el Espíritu Santo, porque no los guía la santa palabra de Dios. Han apostatado de la fe, han torcido las Escrituras, han manipulado las Escrituras a su conveniencia. Estos son burladores que están dentro de la iglesia y que surgen de la misma iglesia, andando según sus propias concupiscencias. El tema de su burla es, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Está claramente en este texto la idea de que dicen, ¿desde cuándo me están diciendo que Cristo viene y nada más no viene? Se convierten en burladores de lo que ellos un día profesaron, de lo que ellos decían creer en su momento, cuando estaban en su primer amor. Ahora se están burlando de que Cristo no viene y que desde cuándo les están diciendo lo mismo, pero nada más no viene. ¿De dónde surgen estos burladores? De adentro de la iglesia. Vamos a estar escuchando, voy a estar haciendo mucho énfasis de dónde salen, para que usted que esté escuchando tome en consideración esto. Si hay alguien que usted está escuchando y le está diciendo que Cristo no viene, que no va a venir, que ya se tardó, que a lo mejor ya se olvidó de su pueblo, que ya se olvidó de sus redimidos, ese es un burlador que está ahí sentado a su lado en el banquillo de la iglesia, o que come con usted, que usted lo invita a su casa, y están negando la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante. Este virus, esta plaga, es muchísimo más peligrosa que lo que estamos viviendo externamente con esta pandemia. Esto es muy importante, amados hermanos que me escuchan. Entender, tener discernimiento a través del Espíritu Santo, identificar a este tipo de personas, identificar este tipo de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos ministros que niegan la segunda venida de Cristo y que por lo tanto no lo están predicando a la iglesia. Esta es una señal, pero de las más importantes de la apostasía que se está viviendo en la iglesia. De hecho, es importante saber y conocer esto. Esto que está sucediendo hoy en el mundo con esta pandemia, hermanos, hay evidencia bíblica de que es uno de los motivos por los cuales el Señor ha permitido que este virus ande suelto, por la apostasía de la iglesia, para que la iglesia reflexione, para que la iglesia se arrepienta, para que entienda y discierna, tenga discernimiento de la clase de alimento que le están dando. Porque la iglesia ha perdido el discernimiento del Espíritu. La Escritura nos enseña claramente que debemos de entender que estas señales de la apostasía, hermanos, es algo de lo que ha provocado que Dios haya permitido que este virus ande suelto. Llamar a su pueblo al arrepentimiento. Eso es gracia y misericordia del Dios eterno. Porque está llamando a su iglesia a tener un verdadero arrepentimiento, una entrega verdadera, una consagración verdadera, que estés en paz con tu prójimo, que estés en paz con tus familiares, que estés en paz en tu trabajo, con cualquier persona. Lo estamos leyendo en la carta a los Hebreos.
y con la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. No nos engañemos, si no hay santidad, no vamos a ver al Señor. Hay que entender eso. Por eso, repito, esto es íntimo, esto es algo más particular, esto es algo más a la vida de la iglesia, a qué clase de vida cristiana están viviendo. Esto es muy importante. Sin santidad no vamos a ver al Señor. Ahora tenemos también otro texto que también creo yo que todos conocemos, seguramente que todos conocemos, pero también vamos a resaltar palabras, porque lamentablemente, así como estamos viviendo con estos temores, con estos miedos en el trabajo, con tantos problemas y con tantas cosas que tenemos que vivir todos los días, amados hermanos, muchas veces lo único que tenemos es una lectura pobre de la Escritura, una lectura superficial y no le damos el énfasis a cada palabra que estamos leyendo. Por eso no se tiene discernimiento o por eso se pierde el discernimiento por una lectura superficial que estemos dándole a las Sagradas Escrituras. Como les decía hace un momento, este capítulo también tiene por ahí un título que nos ayuda a identificar el tema del que vamos a estar leyendo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, que seguramente ya todos conocemos, pero vamos a resaltar unas palabras también de estos textos que haremos bien en hacerlo, hermanos, para refrescar la memoria, para despertar la conciencia, para que se despierte de ese letargo espiritual del cual está viviendo. Dice así la Escritura. Antes de leer, quiero hacer énfasis en algo más. Esto es muy importante porque este primer versículo nos dice quién nos está hablando. Obviamente sabemos que el apóstol Pablo le escribe a este pastor joven Timoteo y que le está exhortando, que le está dando instrucción, pero lo interesante de este versículo es que el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo el que está hablando. Y es aquí donde recae toda la seriedad, la responsabilidad y la importancia que cada uno de los que leen estos textos le den o le dejen de dar a la lectura de la Escritura. Aquí el texto dice enfáticamente, pero el Espíritu dice claramente, o sea, ¿quién nos está hablando? El Espíritu Santo de Dios. Y dice que el mensaje es claro, que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Vean qué importante. Ya al principio les expliqué qué es la apostasía. En la carta del apóstol Pedro también dice que hay una primera señal que vendrán burladores. Esos burladores, ¿en dónde están? Dentro de la iglesia. Y dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Gracias a Dios que dice que algunos, no todos. Y Dios permita que nos permita estar en esa categoría de no todos. Porque aquí dice que algunos. Y por algunos no sabemos un número, pero yo creo que va a ser una buena cantidad de personas. Algunos apostatarán de la fe, negando, rechazando, despreciando, burlándose de la fe que ellos practicaron en un principio en su primer amor y que alababan y glorificaban a Dios, se regocijaban en su salvación, pero ahora, por haber escuchado, dice este texto, por haber escuchado a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo texto. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de este texto? Que a esos algunos que van a apostatar de la fe, esos algunos de ese grupo están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo es que se puede escuchar a un espíritu engañador y cómo se puede aceptar una doctrina demoníaca? Por la hipocresía,
de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, vamos a hacer una pausa ahí, ¿sí? Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos mentirosos, estos hipócritas que tienen su conciencia cauterizada, están dentro de la iglesia también. Porque nadie puede apostatar de la sana doctrina si nunca ha estado en la sana doctrina. Esto es lógico. Entonces, si aquí nos está mencionando que estos están apostatando de la fe, es porque una vez estuvieron en la fe, porque alguna vez estuvieron en la sana doctrina, la enseñaban, la practicaban, pero dejaron de hacerla. Entonces, ¿por qué? Por la hipocresía, por lo que se ve que hacen los líderes, los pastores, la misma membresía, por la hipocresía. Esto es interesante, porque la hipocresía de mentirosos no solamente eran hipócritas, sino que eran mentirosos. Estas señales tenemos que identificarlas. Tenemos que identificar a estas personas que están haciendo o que hicieron este daño a la iglesia, quizás donde usted se congrega, donde usted se reúne. Deben de ser identificados, aunque esto cause dolor o desacuerdo, pero está escrito. Y como les mencioné antes de leer este texto, el texto dice que el Espíritu Santo está hablando a través de su Santa Escritura. Entonces, qué importante es para nosotros entender que la apostasía se está dando, los apóstatas salen de adentro de la misma iglesia, rechazando la sana doctrina, rechazando esas doctrinas que ellos antes practicaban, enseñaban y que tal vez hasta fueron a algún seminario bíblico, a algún instituto bíblico para graduarse, y todo eso que aprendieron, todo eso que practicaron, ahora lo están negando, ahora lo están rechazando y ahora se están burlando de sus mismas creencias, de lo que una vez invirtieron tanto tiempo de su vida, invirtieron dinero para aprender las Sagradas Escrituras y ahora se están burlando de lo que ellos mismos pagaron para aprender y ahora los están rechazando y se han convertido en unos apóstatas. Esto es lo que está enseñando este texto de la Escritura. Así que la hipocresía hay que identificarla. Hay que identificar a los mentirosos. Hay que identificar a los que tienen cauterizada la conciencia. Aquí la palabra cauterizada es como entender, como cuando se hace un callo en alguno de los dedos, perdón la expresión, pero eso es cuando esa parte de ese dedo, de esa parte del pie, hermanos, sale el famoso callo y se hace duro. Ya no es igual que la otra piel. Entonces se endurece la conciencia. Y por endurecimiento es, hermano, que se priva de la verdad. Ya no puede discernir la verdad. Esto es muy importante. Yo creo que nosotros debemos entender que estas señales que estamos viviendo externamente con esto que está pasando, hermanos, de alguna manera ha robado nuestra atención. De alguna manera nos está llevando a no evaluarnos a nosotros mismos, a no evaluar nuestra vida espiritual, el calibre espiritual que tenemos, la vida espiritual que llevamos. Porque quizá los medios de comunicación están, hermanos, distrayéndonos, están absorbiendo nuestra forma de pensar en el sentido de que ya no nos dejan pensar en otra cosa. Nos están consumiendo para que estemos pensando solamente en eso. Pero es importante entender que nosotros, por la palabra del Señor, tenemos que tener esa conciencia, que todavía esté alerta, que esté despierta. Porque aquí dice, hermanos, clarito, el texto, cauterizada la conciencia, endurecida, con una callosidad donde ya no es la misma piel, ¿sí? ya no es la misma estética para el pie.
Esto es importante. Se tiene cauterizada la conciencia. La palabra de nuestro Dios no puede penetrar una conciencia cauterizada. Y no porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque es rechazada. No se asimila, sino que es rechazada. No es porque la palabra de Dios no pueda, sino porque la persona rechaza conscientemente la palabra de Dios, y al hacerlo se empieza a cauterizar su conciencia, se empieza a endurecer el entendimiento como una forma de expresión. Entonces vean lo que dice la Escritura. Es muy importante, hermanos, que estemos pensando en todo esto. Ahora, también nos dice la Escritura y le llama doctrinas de demonios. ¿Por qué doctrina? Porque es algo que está bien formulado. Es una mezcla de verdad con mentira. El enemigo generalmente no te va a llegar con la mentira al descubierto, porque posiblemente tú no lo puedas aceptar. Pero si te llega la mentira con cierto grado de verdad haciendo una mezcla, entonces es más fácil que las personas no disciernan el engaño diabólico. Entonces, cuando dice doctrinas de demonios es porque es algo estructurado. Es como si algo estuviera en orden. Son como aquellas personas que enseñan o predican y que solamente toman textos de la Biblia para apoyar lo que van a decir, pero nunca enseñan nada de lo que dice ese texto. No explican nada de los textos que utilizan, son textos aislados, aunque sean muchos, están aislados unos de los otros, están fuera de contexto. Entonces, doctrinas demoníacas es algo bien formulado, algo bien estructurado, algo que sea fácil de creer para los ingenuos, para los que no son maduros en la fe. Y por eso son llevados por esos vientos de doctrinas falsas y por eso escuchan espíritus engañadores. Y esto de espíritus engañadores no solamente quiere decir que sea algo demoníaco, sino también puede ser alguna filosofía que esté en contra de las Sagradas Escrituras. Es importante conocer todo esto. Ahora, algo muy importante que menciona estos textos, y que la verdad, hermanos, es fuerte, la verdad, este siguiente versículo, porque ustedes inmediatamente pueden identificar el tema o el motivo que el Espíritu Santo, al mencionar estas palabras, hermanos, realmente nosotros vamos a entenderlo, debemos de entenderlo. Dice, prohibirán casarse. Yo no sé esto a qué les suene a ustedes, pero es algo de lo que se está promoviendo en estos días. Este es un tema, hermanos, que puede ser tratado aparte, es porque es mucha información, es estar mencionando muchísimas cosas, pero si estos espíritus engañadores y estas doctrinas demoníacas que han tenido entrada a la iglesia por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia, vean en lo que resulta, prohibirán casarse. Una persona que ha vivido en unión libre es obvio que no está casada. Y en lugar de que se le aliente, que se le exhorte, que se le reprenda a que arregle su vida con Dios, les dicen, no pasa nada, todo está bien, si eres feliz, sigue adelante, ya tienes hijos, no te va a pasar nada. Vean lo que está sucediendo. Ustedes saben ahora con la diversidad de género lo que está sucediendo, y es precisamente lo que enseña este versículo. Ya no es necesario casarse. Y el casarse es un mandamiento de Dios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participasen de ellos todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí menciona los alimentos. Hay gente que ya no quiere comer por la estética de su cuerpo y solamente quiere tener una alimentación que sea lo menos, vean hermanos, lo menos costoso, o inclusive todo aquello que la Biblia nos enseña, hermanos, que son alimentos buenos para comer, para nuestra nutrición. Y es increíble cómo puede haber, hermanos, que haya personas que busquen alimentos, dice aquí, abstenerse de alimentos que Dios creó.
Esto no crean que es algo tan superficial. Dice que estos alimentos que Dios creó para participar de ellos, dice que esas personas hipócritas, mentirosas, que tienen cauterizada la conciencia, dicen que precisamente van a querer prohibir comer lo que Dios creó para que nosotros lo comamos. Es decir, hermanos, oponerse a Dios, aún en la alimentación. O sea, no solamente es con la apostasía, no solamente es con la sana doctrina, sino que ya se meten en temas, hermanos, éticos, morales, como el prohibir casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias podamos participar, dice la Escritura, los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, si Dios creó esos alimentos y son buenos, si son de provecho para nuestro cuerpo, debemos de comerlos. Debemos de participar de ellos, pero estas personas tienen tan cauterizada la conciencia, están tan en contra de Dios, que aún se van a querer meter en la alimentación, hermanos, del ser humano, de los creyentes, con la idea de oponerse a Dios. Eso es increíble, hermanos, increíble. Y como les dije hace un momento, estos temas, hermanos, pueden ser tratados de otra manera, solamente que no es el tema ahorita que queremos compartir con todos ustedes, pero esto sí es importante que se tiene que resaltar acerca de prohibir casarse, o sea, oponerse a un mandamiento de Dios, participar de alimentos que Dios creó, también oponerse hasta en los alimentos. Es increíble. Oponerse hasta en los alimentos que Dios nos ha dado para comer, hasta en eso se quieren meter. ¿Hasta dónde llegan a tener esa cauterización de su conciencia? ¿Hasta dónde están llegando en el grado de ser mentirosos, de ser hipócritas? Ya no hay discernimiento. El asunto es oponerse a Dios. Ese es el tema. Caminar en oposición contra Dios. Entonces vean todas estas señales, hermanos, que estamos de alguna manera señalando, hermanos, palabra por palabra, en la medida de lo posible, es para que entendamos lo que la iglesia ha estado pasando por alto. Por esta pandemia que estamos viviendo hemos sido distraídos. Nuestras mentes ocupan las preocupaciones, hermanos, económicas, las sociales, de la educación. Hermanos, estamos totalmente distraídos, hermanos, de tener una lectura eficaz de la Biblia, de recibir la palabra de Dios, el alimento de nuestra alma, porque esto ha sido una grande distracción, hermanos, para los cristianos. Es por eso que el llamado, hermanos, no solamente es a tener fe en Dios. Hermanos, si solamente Dios quisiera que tuviéramos fe en Él, pues ya hubiera sanado a muchos enfermos, tal vez ya se hubiera terminado esta pandemia. Si lo que Dios quería era producir fe en nosotros, ya hubiera hecho eso. Estuviéramos viendo ahorita muchísimos milagros por todas partes, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos fe, que crezcamos en la fe, pero no es lo que Dios nos está anunciando. Él no nos pide que tengamos fe o que tengamos confianza, Él está ordenando arrepentimiento. No sé por qué no nos damos cuenta de eso. Dios está ordenando arrepentimiento. Y como dije en un video, hermanos, anterior, el arrepentimiento verdadero produce una fe verdadera, una fe honesta, una fe ferviente, una fe fructífera, nada superficial, hermano. Esto es muy importante. Por eso cuando nosotros leemos la Escritura y vamos palabra por palabra, si se puede, analizándole, porque esto que estamos haciendo es compartir, hermanos, lo más cercano a los textos. Por eso es que le estoy dando la cita para que usted la siga y la escudriñe la palabra del Señor. Entonces esto es muy importante. Y a mí, le repito, a mí me sorprende cómo estas personas quieren meterse hasta en los alimentos con tal de llevarle la contra a Dios. Es increíble. De ahí, hermanos, entonces nos pasamos a otro texto de la Escritura para entender nosotros, hermanos, que estas señales que estamos viviendo internamente en la iglesia, hermanos, se han dejado se están pasando por alto o ya se dejaron pasar por alto
y se ha perdido toda sensibilidad espiritual, se ha perdido el discernimiento que Dios quiere que tengamos cuando estamos leyendo la Escritura. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y dice así, primer versículo, también debes de saber esto, o sea, es una recomendación. Ya leímos primera de Timoteo, capítulo 4, y vean el énfasis de las palabras. También debes de saber esto. O sea, debemos de saber lo que pasó, lo que acabamos de leer con el apóstol Pedro, con lo que acabamos de leer con el apóstol Pablo, y continúa y dice, también esto debes de saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Todo eso lo sabemos. El peligro nos asedia por todas partes, nos acecha por todas partes, de muchas maneras y en diferentes lugares. Pero vean el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es increíble, hermanos. Esto va en contra de los mandamientos de Dios. Los cristianos no se dan cuenta de eso, porque leen la Biblia superficialmente. Esto es como si fuera un mandamiento satánico, porque los mandamientos de Dios es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con toda tu alma. Y dice que el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú te estás amando a ti mismo, es cuando estás amando a tu prójimo. Pero nunca dice que te ames a ti mismo. Dice amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Nunca te los da el mandamiento de una forma aislada. Dios nunca dijo ámate a ti mismo. Nunca dijo eso. En la medida que nosotros nos estamos amando a nosotros es cuando estamos amando a nuestro prójimo. De la manera, cuando estamos amando a nuestro prójimo, todo lo que hacemos por el bien de nuestro prójimo, todo lo que hacemos para ayudar a nuestro prójimo en las circunstancias difíciles, en la medida que se pueda, de corazón, con buena disposición, con honestidad. Cuando nosotros hacemos todo eso por nuestro prójimo, nos estamos amando a nosotros mismos. Pero Dios nunca nos dijo, ámate a ti mismo. Y aquí es una señal, hermanos, de lo que está sucediendo en las iglesias. Muchos que predican, muchos líderes, muchos que enseñan la Biblia, ¿verdad? Si se le puede decir así, hermanos, son amadores de sí mismos, amadores de su estética, amadores de su personalidad, son ególatras. Son egocentristas, practican la egolatría. Y hay muchísimos de este tipo de personas que enseñan, predican, discipulan y son hombres que se aman a sí mismos solamente. En las congregaciones falta discernimiento del Espíritu Santo para ver esto. Falta mucho discernimiento. Hay una palabra que es la palabra autoestima. Y normalmente la gente se enfoca en la baja autoestima y cuando una persona tiene baja autoestima dice tiene problemas. Pero también déjame decirle que una persona que piensa más de sí mismo, que se cree mejor que los demás, esa persona también tiene problemas de autoestima. Tiene problemas de autoestima, se lo repito. Es un ególatra, le gusta la egolatría, le gusta amarse a sí mismo, le gusta el glamour. Le gusta el caché. Amados hermanos, este mensaje está clarito. Hombres amadores de sí mismos, que quieren todo para ellos dentro de la iglesia. Entiéndame, no puede usted estar pensando en estos textos de la Biblia y estar pensando en alguien que no conoce a Dios o en un contexto fuera de la iglesia. Porque estas señales son internas, son para la iglesia. Y el Espíritu Santo nos está diciendo a través de estos textos que estos hombres amadores de sí mismos están dentro de la iglesia. Son líderes, son pastores, son predicadores que se aman a sí mismos. Son ególatras, todo quieren para ellos. Es así, hermanos. Aquí lo tenemos, claro el mensaje. Son avaros, son vanagloriosos, son soberbios. Son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Con la ayuda del Señor, hermanos, en otra reflexión que vamos a compartir con ustedes, les voy a compartir acerca del espíritu del anticristo en el cristiano. Es un tema que
voy a compartir con ustedes el espíritu del anticristo en el cristiano. Ahorita solamente vamos a tomar este versículo. Hombres amadores de sí mismos, avaros, todo quieren para ellos. Quieren sacarle todo lo que puedan al pueblo. Quieren enriquecerse con todo lo que el pueblo les da. Y eso los hace vanagloriosos, los hace sentir intocables. Se convierten en personas soberbias y por estar haciendo eso se convierten en blasfemos. Creen que son mayores que la congregación. Creen que son más que los miembros de sus congregaciones. A sus congregaciones los tienen amenazados, los tienen aterrorizados. Que no debes hablar mal de él, que no debes de pensar mal de él. Eso es soberbia. Eso no es temor de Dios. Eso se llama vanagloria, soberbia y blasfemos. Nosotros debemos de temer a Dios, debemos amar a Dios, debemos de servir a Dios por encima de cualquier persona, se llame como se llame. Si tú no estás haciendo eso, déjame decirte por adelantado que tú tienes al espíritu del anticristo en tu persona. Como repito, vamos a compartir eso en otra reflexión para todos ustedes. Y como les mencionaba hace un momento, este capítulo pues también tiene por ahí un título que dice el carácter de los hombres en los postreros días. Amados hermanos, estos textos debemos de entenderlo, hermanos. Si usted está pensando en el mundo, si usted está pensando en las personas que no tienen nada que ver con el evangelio, que a lo mejor nunca se les ha predicado o que a lo mejor rechazaron el evangelio de uno o de otro modo, no, esa es una parte. No, estas señales son para la iglesia. Es importante que tome en consideración esto. Ahí están los textos, se los estoy mencionando y es muy importante que usted nuevamente los vuelva a leer. Ahora, dice la Escritura que es muy importante, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad, escuchamos la sana doctrina, generalmente no la queremos. Pensamos que estamos hablando como una vez le dijeron a Jesús, que algunas personas de sus oyentes se fueron y le dijeron a Jesús: Señor, mira, se ofendieron con esa palabra que les dijiste. Y Jesús les respondió: ¿se quieren ir también ustedes? Es que se ofendieron, Señor. Amados hermanos, yo creo que ya es tiempo de que usted se ofenda. Yo creo que ya es tiempo de que usted se ofenda y entienda el mensaje de la Escritura, que es claro, en contra de los espíritus engañadores, de las doctrinas demoníacas que están enseñando muchos hombres dentro de los templos cristianos, dentro del pueblo evangélico. Debe de estar alerta, son señales, hay que entender esto. No se espante solamente por lo que estamos viviendo externamente con esta pandemia, porque lo están distrayendo. Usted no está enfocado, solamente dice textos, solamente se aprende textos. Pero si esos textos no le están exhortando, no le están edificando, no reprenden su vida, hermanos, eso es lo que estoy diciendo. Solamente son textos que usted está citando o recitando de memoria, pero que no producen ningún fruto digno de arrepentimiento en su vida. Y eso es muy delicado, amado hermano. Entonces es importante. Mucha gente dice: es que esa palabra está muy dura, es que esa persona habla muy fuerte, ¿qué le pasa? Está viendo cómo está la situación en el mundo y en vez de que traiga una palabra de consuelo, de amor, de fe, de esperanza, esta es la mejor palabra que usted puede escuchar. Volvámonos a Dios en arrepentimiento verdadero, con temor a Dios. Hemos pecado contra el poder de Dios, hemos pecado contra la autoridad de Dios, hemos pecado contra el amor de Dios, hemos pecado contra la santidad de Dios, hemos pecado contra el nombre de Dios. Eso es lo que hemos hecho. Si usted tiene un arrepentimiento verdadero en su corazón, usted va a tener una confianza plena porque sabe que verdaderamente se ha arrepentido de todos sus pecados. Y eso le va a producir una fe sana. Usted va a confiar plenamente del Señor porque sabe que se ha arrepentido de todo su corazón y que tiene que apartarse de todos esos pecados que usted comete a escondidas o en oculto, sus pecados secretos.
debe de apartarse de ellos. Acuérdese, Hebreos capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie le verá. No se deje engañar, entienda. Si la palabra es dura, si la exhortación es dura, recíbala, porque es necesaria para su vida. Vea lo que dice en esta cita, en el libro de Eclesiastés. Estamos buscándolo, Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leerlo. Es muy importante que entendamos nosotros que estos textos, hermanos, son tan importantes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Tienen la misma importancia. Tienen la misma importancia. Voy a corregir un texto. Va a ser Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice así, escuchemos. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí hay dos palabras, una que rechazan muchos cristianos y otra que sí practican. Y si usted hace eso, está cometiendo un error gravísimo, gravísimo, gravísimo. Porque aquí la profecía no se refiere a lo que usted profetiza, sino se refiere a lo que está escrito en los santos profetas de Dios, que han sido desde el principio. Bendito sea su nombre. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Hace referencia a la profecía bíblica, no a todo lo que andan diciendo las personas que dicen que profetizan y profetizan y que profetizan y que Dios les dijo y que Dios les habla. Pero es curioso que cuando Dios les habla, cuando ellos profetizan, nunca dicen nada de la Biblia. No se refiere a esa profecía. Se refiere a la profecía bíblica. Si uno no está obedeciendo la profecía bíblica, si uno no está entendiendo la profecía bíblica, lo que va a pasar es que el pueblo se va a desenfrenar, porque se va a desviar y no va a guardar la ley de Dios. Vean qué importante, hermanos. Hay muchas profecías actualmente, hay profecías dadas por muchas personas que en lugar de acercarlas a Dios las aleja del estudio de la Biblia, los aleja de su esposo, los aleja de su esposa, los aleja de sus trabajos, les quitan sus dineros, que porque Dios les dijo. No se refiere a esos profetas falsos, ni a ese tipo de profecías. Se refiere a la profecía bíblica. Y me atrevo a decirle desde lo que dice desde Génesis capítulo 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, la profecía bíblica. Es importante entonces tener un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras para que usted no se convierta en un hereje. Eso es precisamente lo que hace un hereje. Tomar partes de las Escrituras que le gustan, que le saca provecho, y a las otras que no le gustan, que dice que porque están en la ley ya no las obedece. Eso solamente lo hacen los herejes. No son profetas, son herejes los que discriminan de esa manera la palabra de Dios, obedeciendo solamente unas cosas y rechazando otras. Se refiere a la profecía bíblica, se refiere a la ley de Dios. Esto es muy importante. Muchas profecías que se dan en las iglesias hoy no están acercando a la gente a Dios. No los están llamando al arrepentimiento. Les están solapando sus pecados. No les dan una palabra de exhortación que le produzca vergüenza, que le produzca enojo contra el pecado por haber ofendido a Dios. Son palabras halagueñas, como dice el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías. Profetizan cosas de su corazón, de su imaginación. ¡Ay de ellos!, dice el Señor. Yo estoy contra esos profetas, los que profetizan de su propio corazón, porque desvían al pueblo, lo desvían de las Sagradas Escrituras.
No hay consagración de los miembros de la iglesia. Ya no hay entrega, ya no hay obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está desenfrenado, precisamente cumpliéndose literalmente este versículo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Así está la iglesia evangélica en muchos lugares. Así está, viven desenfrenados. Convierten, dice la Escritura, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ay de ellos. Debemos de tener cuidado, amados hermanos. Debemos de estudiar las Sagradas Escrituras como se los dije al principio. Debemos de tener un orden para estudiar las Sagradas Escrituras, porque el Antiguo Testamento sigue vigente, es palabra santa e inspirada de Dios y sin error alguno. Es importante, amados hermanos. Debemos de considerar todo esto. El pueblo está desenfrenado, vive desenfrenado porque ha perdido la profecía bíblica, ha perdido la brújula, la profecía bíblica, el mensaje profético que Dios ha dado a su iglesia, lo ha perdido por escuchar espíritus engañadores. Ya todos profetizan, ya Dios a todos les habla, pero nunca les dice nada de la Biblia. Vive desenfrenado, apartado del Señor, y son candidatos especiales para ser apóstatas. Esa es la verdad. Dice la Escritura. Vamos a otro texto. Estamos buscándolo. Eclesiastés, capítulo 12. Este texto también es muy importante. Muy importante. Dice así. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Dice así al 11. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Cuanto más sabio fue el predicador, cuanto más conoce la Biblia, cuanto más practica lo que dice la Biblia, cuanto más vive consagrado a Dios, cuanto más vive en santidad. Porque todo eso es lo que significa la palabra sabio. Aquí solamente leemos esa palabra sabio, pero si la buscamos en el idioma original, la palabra sabio abarca muchas esferas de la vida. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Vean qué hermoso, hermanos. Una persona que no escudriña las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, una persona que no las escudriña no puede ser sabio, no puede enseñarle sabiduría al pueblo. Lo único que le estará dando es sabiduría humana, consejo humano, superación personal solamente, pero no le está dando cimiento para obedecer las Sagradas Escrituras, para obedecer a Dios. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Le estamos compartiendo, le estamos enseñando, le estamos dando textos bíblicos para que usted escuche, para que usted escudriñe, para que usted entienda los proverbios profundos de la palabra del Señor. Esto no se entiende con sabiduría humana. La palabra de Dios por encima de todo. Y quiero repetirle nuevamente el texto. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Ahora los predicadores ya no enseñan sabiduría al pueblo. Enseñan puras barbaridades. Enseñan puros disparates, hermanos. Ya no le enseñan sabiduría al pueblo. Ya no le enseñan Biblia. En muchos lugares ya no llevan la Biblia. No está mal que usen el celular, pero en muchos lugares ya no llevan la Biblia. Algunas personas a mí me han dicho repetidas veces, es que la Biblia pesa mucho. Imagínense, hermanos. Es importante esto. Ya no les enseñan sabiduría, solamente puro conocimiento humano, superación personal, la estética física, el glamour. Eso no es ser sabio. Es importante entender este mensaje, hermanos. Usted tiene que escuchar, usted tiene que escudriñar para que entienda la palabra de Dios.
para que usted pueda componer, como dice aquí muchos proverbios, que usted le dé sentido a la palabra de Dios que usted está leyendo, porque mucha gente lo lee y no tiene sentido para ella, no entiende. ¿Por qué? Porque no le han enseñado sabiduría, no le han enseñado a escudriñar, no le han enseñado a escuchar. Simplemente son miembros a la deriva que han sido descuidados. Es importante. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. No es para hacer quedar bien al pueblo, no es para hablarle al pueblo palabras que él quiere escuchar, no es para eso. Procuró el predicador hallar palabras agradables, darle sentido a lo que está leyendo para que la gente entienda, como lo escriba Esdras cuando estaba explicándole la palabra de Dios a todos aquellos, dice que le estaba poniendo el sentido para que todos los que estaban ahí escucharan en el idioma que tenían que escuchar ellos. Puede usted leer Esdras capítulo 8 y Esdras capítulo 9 para que entienda lo que le estoy compartiendo. Esdras le daba el sentido a la palabra que se estaba hablando, a la Torá, a la palabra de Dios, para que entendiera el pueblo. Es lo que estamos leyendo aquí. Procuró el predicador hallar palabras agradables, es decir, no lo que el pueblo quiere escuchar, no, sino ponerle el sentido de la escritura para que la gente entienda. Y dice que procuró escribir rectamente palabras de verdad. Es importante, amados hermanos. Las palabras de los sabios son como aguijones. Ay, dicen muchos. Yo ya no quiero escuchar a esa persona porque esa persona tira muy fuerte. Porque esa persona me incomoda cuando está predicando. Porque esa persona siento que me ofende cuando está predicando. Pues ese es un aguijón que usted no quiere, pero que necesita. Las palabras de los sabios son como aguijones, punzantes, que le están incomodando, que le están sacando de su letargo espiritual, que le están quitando su comodidad, que le está quitando su forma de pensar, porque no es conforme a la Biblia, no es conforme a las Sagradas Escrituras, es como un aguijón que le está incomodando, y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Si la persona que le está enseñando no le incomoda con su predicación, en palabras de ese famoso predicador Charles Spurgeon, él dijo: si tú no incomodas a tus miembros, si con tu predicación no conviertes a nadie, dice Spurgeon, dedícate a otra cosa. Estas son palabras que citó este famoso predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon. Tenemos que incomodar a la gente con la enseñanza. Los maestros que se dicen maestros de la palabra de Dios, si no están dándole palabra fiel y verdadera como dice aquí, no están cumpliendo con su cometido, no están cumpliendo con su llamado, solamente están apapachando a la gente. Solamente les dicen palabras que quieren oír para que no se salgan de sus congregaciones. Esa es una vergüenza, porque no están cumpliendo con el llamado que Dios les hizo para su vida, para la enseñanza, para la predicación. Son como clavos hincados, es decir, como clavos que amarran la unión entre las dos cosas que se están clavando. Es importante. El clavo une. En este caso ponemos como ejemplo la madera, une dos pedazos de madera. Y cuando sobra un pedacito, se le pega en la cabeza y se le dobla. Eso es lo que significa clavos hincados. Clavos que de alguna manera amarran con el golpe que se le está dando. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos en consideración todo esto. Porque la Escritura nos llama a enseñar la palabra verdadera, a enseñar rectamente, honestamente, dice la Escritura. La palabra del Señor también nos enseña en otro texto que estamos buscando y que vamos a leer. Vean la importancia que tiene todo esto. Dice así, libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, escuche,
y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Hace un momento les acabo de decir, utiliza la palabra predicador, utiliza la palabra maestro, ahí en el libro de Eclesiastés. Aquí utiliza la palabra del sacerdote, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Es a ellos a los que debemos acudir. Aquí está la palabra del Señor. Aquí la tenemos en nuestras manos, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Guardar, hermanos, es una palabra en hebreo, que es la palabra shamar, que significa guardar, enterrar en lo más profundo del corazón, para vivirlo, para entenderlo, hermanos, para practicarlo para la gloria del Señor. Eso es lo que significa la palabra guardar. En hebreo, shamar, guardar. Guardar la sabiduría. Repito, enterrarla en el corazón. Que ya no salga de allí. No quemarla, no sacarla, no ignorarla. Es lo que debemos hacer. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque cada vez que se tenga un problema, cada vez que se consulte alguna situación crítica o difícil en la vida del creyente, el sacerdote siempre tendrá palabra de sabiduría que darle a esa persona para que no sea parte de la ley de Dios, para que no sea parte de la palabra de Dios, porque dice que es mensajero del Señor de los ejércitos. Y como una ilustración, quiero decirle, cuando ingresaban algún rollo a la sinagoga, para su lectura, se tenían dos clases de rollos. En el centro, lo que se puede conocer como un púlpito. Y los primeritos en ese orden tenían la Torá, el Pentateuco, la instrucción, lo que se le conoce como la ley de Dios. Y en la parte de abajo tenían los megillot, los rollos, que eran los rollos, la lectura de los profetas. Una vez que ingresaban esos rollos a la sinagoga, ya no podían sacarlos. Ya no sacaban esos rollos, ya no salían de la sinagoga. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, quedaban consagrados ahí para el uso de la sinagoga. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al no estar practicando la palabra de Dios, al no estarla estudiando, al no vivirla, lo que estamos haciendo, hermanos, es ignorar lo que Dios está diciendo. A todo lo que está pasando, créanme que en muchos lugares y de muchas formas se está pasando por alto lo que Dios nos quiere decir. Esto es importante que nosotros entendamos. Necesitamos, hermanos, enterrar, hermanos, la palabra de Dios en el corazón. Y repito, para cuando alguna persona necesite, nosotros podamos darle consejo de sabiduría conforme a la Escritura, haciendo caso a la ley y a los profetas, como dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan testimonio de Él, dice las Sagradas Escrituras en San Juan 5:39. Es muy importante. Vamos nosotros, hermanos, a entender que estos consejos de la palabra de Dios, esta exhortación de la palabra de Dios, debemos de tomarla muy en cuenta. Sí estamos viviendo una pandemia mundial, pero se está viviendo algo más terrible dentro del pueblo evangélico, y es la apostasía. Estas señales se están cumpliendo, así como esta pandemia es una señal, así la apostasía paralelamente es una señal dentro de la iglesia. Usted está escuchando esta reflexión, es importante que atienda lo que las Sagradas Escrituras nos están enseñando. No se aparte del Señor. Busque al Señor nuestro Dios con todo su corazón. Ámelo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, con toda su mente para la gloria de Dios. Hágalo para la honra y la gloria del Señor. Es muy importante que entienda estas señales que se están viviendo en estos últimos días dentro del pueblo evangélico, y lo que se está predicando, lo que se está enseñando, y lo que se ha dejado de predicar, y lo que se ha dejado de enseñar. Escudriñe esta palabra del Señor.
Yo le he dado estos textos para que usted pueda volverlos a leer y a releer hasta que traigan una exhortación cotidiana para su vida. No debemos de dejar de buscar a Dios. Debemos de alabarlo, de glorificarlo con todo nuestro corazón, consagrando nuestra vida, obedeciendo las sagradas escrituras. Acuérdese, amado hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Pero antes de esas palabras dice, seguid la paz con todos. Si usted no está en paz con todos, usted no puede estar en paz con Dios. Esa es otra mentira. Usted no puede estar en paz con Dios y estar enemistados con otras personas. Por eso dice, sigan la paz, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo espero que esta reflexión, este consejo, esta palabra del Señor traiga mucha bendición para su vida, despierte a muchos del letargo espiritual en el que están viviendo y lo lleve a vivir una vida consagrada para la honra y la gloria del Señor. Y estaremos escuchándonos, amados hermanos, estaremos compartiendo con ustedes más palabra del Señor, que sea una palabra de vida para su corazón. Que Dios les bendiga y hasta luego.